Ya jóvenes, retomando la clase correspondiente a esta segunda parte. Tema gasto, gasto anticipado e ingreso, ingreso anticipado. Jóvenes, en cada uno de esos temas hay un ejercicio en el cual también vamos a entrar a explicar de inmediato. Y voy a ir paso a paso leyendo parte del texto también para que cuando ustedes lo estén reestudiando, jóvenes, puedan comprender con más precisión. Dice, de acuerdo con los principios contables, el de devengado y el de realización, se distingue el reconocimiento de gasto y de ingresos, como efecto económico de la transacción y también el reconocimiento asociado al periodo en que el hecho económico se realizó. Luego se tiene. Jóvenes, recuerden ustedes que el principio de devengado y realización fundamentalmente nos asocia los ingresos por venta versus los gastos propiamente tal que debo incurrir. Por eso que cuando uno vende, inmediatamente cuando vende mercadería, uno de los gastos que que tengo que incorporar es el costo de venta, más todos los otros gastos necesarios. Y dentro de esta temática, jóvenes, tengo la primera distinción entre gasto y gasto anticipado. Y aquí inmediatamente, cuando hablemos de gasto a seca, gasto arriendo, gasto publicidad, gasto remuneración, etcétera, etcétera, el gasto en sí, jóvenes, como cuenta, es una cuenta de resultado pérdida. Y cuando ese gasto entra a ser denominado anticipado, porque hay que indicar que es un gasto anticipado, jóvenes, el gasto anticipado es una cuenta de balance, es un activo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos entender cuando hablamos de gasto? Recursos que se han utilizado en la producción y o en la prestación de servicio, y aquí uno podría extender más aún, y para desarrollar las actividades propias del giro, que se ven reflejados en la disminución de activo y o aumento de pasivo, con lo que se ha logrado algún beneficio. Si está pagado el gasto, disminuye un activo, es decir, si lo pago en efectivo, disminuye la caja, o lo pago vía transferencia bancaria, ¿cierto? Disminuye la cuenta banco. O bien queda deudado, es decir, aumenta un pasivo y esto figuraría como una cuenta por pagar. Por lo tanto, un ejemplo de inmediato. Día 31 del 3 de 2020 se recibe cuenta por servicio de energía por un consumo del mes de marzo 2020 por 2.500.000. La fecha de pago indica que el plazo de vencimiento para el pago es hasta el 10 de abril 2020. Entonces aquí es donde uno debe entender la contabilidad cómo opera. ¿Cuándo registro? Obviamente la operación. Aquí habría técnicamente, jóvenes, un consumo y además habría que cumplir esa cuenta por pagar. Entonces, la pregunta que se hace, obviamente, ¿cuál es el tratamiento contable? Análisis. Por el principio contable de vengado, se reconoce el gasto en el mes de marzo 2020 y el pago se contabiliza en el mes de abril 2020. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero que se entienda bien? Jóvenes, hubo un consumo y a través de este principio de vengado dejo reflejado el consumo en el mes que efectivamente se consumió y estoy asumiendo que estoy pagando el 10 de abril y eso es otra operación, pero lo que se hace ahí es una operación financiera, es decir, yo estoy pagando una cuenta por pagar, que es distinta. Pero cuando nosotros decimos contabilización, periodo marzo 2020, gasto por servicios, al debe 2.500.000, a cuenta por pagar 2.500.000, estoy dejando reconocido el gasto en el mes en que efectivamente incurrí el consumo. Y luego, en el periodo de abril 2020, ¿qué es lo que digo? El 10 del 4 2020, cuenta por pagar 2.500.000 contra la forma que se paga, que en este caso hay un pago de pasivo en efectivo, los 2.500.000. Vuelvo a insistir, el gasto, jóvenes, dejo reflejado principio de vengado en el mes que consumo y luego veo la operación de pagar o no pagar la cuenta por pagar. Esto nos lleva a lo siguiente, a la otra temática que también es relevante, jóvenes, cuando uno habla de gasto anticipado. Y lo primero que vamos a entender es lo siguiente, corresponde al pago de un consumo que se realizará en el futuro. Es decir,
es como si hoy, jóvenes, al principio de octubre, pago, estoy inventando el ejercicio, jóvenes, un arriendo de 12 meses, propiamente tal. Por lo tanto, estoy pagando octubre, noviembre, diciembre y además 9 meses del año 2021. Por lo tanto, estoy pagando un arriendo antes de ocupar, pero lo estoy pagando. Condición de un gasto anticipado es que esté pagado. En esta situación se dice que se reconocen dos momentos. Primer momento, momento del pago, no hay devengo, o sea, no hay consumo. Luego el hecho de cancelar anticipadamente genera un activo y ahí, ¿qué es lo que hago? Número de registro, día, mes, año, gasto anticipado contra la forma de pagar, caja o banco si lo estoy pagando con cheque o bien con transferencia bancaria. Al debe, gasto anticipado, al haber, jóvenes, la cuenta caja o banco. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Un pago anticipado de un gasto. Y luego reconozco, jóvenes, el segundo momento, momento donde se reconoce el gasto por el consumo efectivo real. En consecuencia, por el principio contable de vengado, ¿qué es lo que hacemos? Número de registro, día, mes, año, aparece el gasto por el consumo de esa parte que obviamente estoy consumiendo y que yo pagué anticipadamente contra el gasto anticipado, que obviamente como era un activo, lo empiezo a consumir técnicamente. Reconocimiento del gasto de vengado propiamente tal. Un ejemplo común de esto, el que tenemos en lo siguiente. Día primero del 3/2020 se cancela en efectivo anticipadamente el arriendo por un año. El monto asciende a 120 millones de pesos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy pagando, se entiende que en efectivo, primero del 3/2020, 120 millones, jóvenes, un arriendo por 12 meses correspondientes. Dice, ¿cuál es el tratamiento contable? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos explicado, por el principio contable de devengado, se reconoce el pago, además se entiende que no hay aún consumo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? El día 1 del 3 hago reconocimiento, arriendo anticipado, porque yo estoy pagando anticipadamente un arriendo, por lo tanto, ya no le llamo tan genérico gasto anticipado, pero le llamo arriendo anticipado por los 120 millones, contra caja, que es el pago del gasto anticipado. Y cuando llega el 31 de marzo, luego al término del mes se reconoce el consumo mensual. ¿Y por qué? Porque de este arriendo que estoy pagando por 12 meses, empiezo yo a ocupar el arriendo correspondiente, como se dice. 31 del 3, al término del primer mes, arriendo por 10 millones. ¿Por qué por 10 millones? Porque tomo los 120 millones, lo divido por 12 meses y el equivalente a cada mes, jóvenes, son 10 millones. Gasto en arriendo contra el arriendo anticipado por 10 millones. Reconocimiento del gasto correspondiente. De tal manera, jóvenes, el gasto, yo desembolsé 120 millones por algo que voy a ocupar durante 12 meses. Esa es la situación que estamos planteando. ¿Qué sucede entre el momento en que yo pago y cada vez que se vaya cumpliendo el mes respectivo? El pago arriendo anticipado contra caja versus el gasto en arriendo versus arriendo anticipado, el gasto anticipado. Jóvenes, primera situación puntual con respecto a gasto anticipado. Y la segunda parte, jóvenes, nos colocamos al otro lado, porque el que paga es el que va a consumir, pero el que recibe el ingreso, jóvenes, el que va a prestar. En el caso del arriendo, el gasto anticipado, jóvenes, lo paga el arrendatario y el que recibe el ingreso anticipado es el arrendador. Ojo con esas distinciones que también muchas veces se usan en lo enunciado. Dice el arrendador, que es muy diferente a decir el arrendatario. Jóvenes, esta distinción también es relevante de distinguir ingreso anticipado, y como lo hicimos con los gastos jóvenes y gasto anticipado, entramos de inmediato. Cuando hablemos de ingreso a seca, ingresos por venta, me refiero cuenta de resultado ganancia, vale estado resultado. Sin embargo, un ingreso anticipado es una cuenta de balance de pasivo. Y aquí entramos a explicar lo mismo.
Cuando hablemos de ingresos por hechos económicos, se han generado incrementos de patrimonio, independiente de su cobro en efectivo, situación que se reconoce, ya que se entiende que por el principio contable de realización se ha perfeccionado el evento. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la perfección del evento, nos estamos refiriendo que hay venta efectiva de materia de existencia, mercadería, o efectivamente se prestó el servicio. Luego se reconoce si está cobrado, percibido el ingreso, aumenta la caja o el banco, o bien está por cobrar, reconocimiento de una cuenta por cobrar. En ambos casos se reconoce un aumento de activo. Entonces ahora nos vamos al tema de un ingreso y el ejemplo más típico, jóvenes, para ir ya chequeando el tema de la venta de mercadería. Dice que el día 31 del 3 de 2020 se realiza venta de mercadería existencia por 500 millones más IVA al crédito simple a 30, 60 y 90 días. El costo de venta de esta venta son 300 millones. ¿Cuál es el tratamiento contable de esta venta realizada? Por el principio de realización se reconoce el ingreso, ya que se entiende que el hecho económico se ha perfeccionado. Contabilización, periodo marzo 2020. ¿Qué es lo que hago? Vendo, jóvenes. Yo soy una empresa vendedora, genero cliente con el IVA incluido, jóvenes, situación que ya, tomo los 500, le agrego el IVA, 595.000, a ingresos por venta, 500 a valor neto, y separo el IVA débito fiscal porque estoy vendiendo, generando débito fiscal IVA correspondiente. 95. ¿Qué estoy reconociendo aquí? Reconocimiento de los ingresos por venta. Y como hubo ingreso y me entrega el valor del costo por venta, jóvenes, costo por venta por 300 millones a mercadería 300 millones, porque se está dando entendido que la realización de este hecho económico es la venta de mercadería de existencia. ¿Qué es lo que estoy reconociendo a través de este asiento? El costo por venta por 300 millones de pesos. Y se va a entender que si me preguntan por el margen bruto, dado estos datos, ingresos por venta 500 menos costo por venta, me da el margen bruto de 200.000 pesos. El ejercicio que yo creo que es sano, siempre pertinente, jóvenes, cuando hablemos de clientes, cuenta de activo, ingresos por venta, cuenta de resultado ganancia, IVA, débito fiscal, cuenta de pasivo. Costo por venta, cuenta de gasto pérdida, resultado, y mercadería, cuenta de activo. Lo único que he hecho con eso, jóvenes, es clasificar la cuenta, nada más. Y ahí tienen una situación muy particular cuando hablo de ingreso. ¿Y por qué? Porque la venta se entiende realizada. Sin embargo, cuando nos referimos al ingreso anticipado, jóvenes, dice, corresponde al cobro de una prestación o bien de una venta sin que ésta se haya perfeccionado. En este evento se reconocen dos momentos, al igual que lo anterior, pero estoy ahora instalado en la empresa, jóvenes, arrendadora. No en la arrendataria, en la arrendadora, la dueña de los bienes que se arriendan. Primer momento, momento del cobro anticipado, no hay realización del evento económico, sin embargo, el vendedor percibe anticipadamente en dinero, por lo que se reconoce un pasivo. Por lo tanto, yo, arrendador, jóvenes, número de registro, día, mes, año, recibo en caja banco, tanta cantidad de dinero, a ingreso anticipado, anticipadamente, como se dice la lógica. Segundo momento, momento en que se reconoce el ingreso porque se ha realizado la venta, en congruencia con el principio contable de realización. Ingreso anticipado, baja y reconozco el ingreso por venta porque parte de este, que yo anticipadamente, se está siendo realizado. El ejemplo que complementa pero en la posición opuesta, jóvenes, el día 31 del 3 de 2020 se percibe, cobra en efectivo anticipadamente el arriendo por un año. El monto asciende a 120 millones de pesos. ¿Cuál es el tratamiento contable? Por el principio contable de realización se reconoce el cobro, además se entiende que no hay aún venta, o sea, el bien raíz no se ocupa. Por lo tanto, yo, arrendador, recibo en caja o banco 120 millones y le llamo ingreso anticipado por 120 millones. Cobro por arriendo anticipado.
Luego, al término del mes, se reconoce el ingreso mensual derivado de la ocupación del mes. O sea, la persona ha ido, por lo tanto yo debo entender que se está generando el ingreso o realizando parte de este. Ingreso anticipado disminuye la cuenta de pasivo y pasa a ingresos propiamente tal, cuenta de resultado o ganancia, y ahí estoy reconociendo el ingreso como cuenta de resultado. En el primer mes, la contraparte, jóvenes, de lo que habíamos hablado anteriormente. Esta es otra temática importante, jóvenes, que se asimile, que se entienda, obviamente. Gasto, gasto anticipado, ingreso, ingreso anticipado. Doy la pausa, dejo el espacio para ver si hay preguntas, dudas que me quieran plantear. Profe, este documento aún no lo ha subido, ¿verdad? A ver, me entré en la duda. ¿Qué me preguntó? Yo, Byron. Byron, no, me entré en la duda si alcancé a subirlo o no. Pero sin perjuicio de, esto va a ser subido de inmediato terminando la sesión de ahora. Lo voy a chequear porque he hecho tantas operaciones de subida de documentos el día de hoy que no, ya me perdí un poquito. Perdona la explicación, pero no obstante, terminando, va a ser subido de inmediato. ¿Vale? Ya, gracias, profe. Vale. Jóvenes, retiro el documento correspondiente y pasamos al otro documento que me parece y participar con ustedes. El otro tema importante que también deberíamos considerar en este certamen, jóvenes, número 1, algunos conceptos. A ver, aquí ya llegamos a lo siguiente. Nosotros llegamos al término de un año y obviamente después de haber registrado las operaciones normales de un negocio, y que también algunos ustedes al leer esto se podrían encontrar con el término operaciones ordinarias. ¿Qué significa ordinario? De rutina, normales que realiza el negocio. Una vez que yo registré las operaciones normales, comprar, vender, remuneraciones, gastos, etcétera, etcétera, al final yo debo tomar como referencia, así como fue explicado en el documento transacciones y operaciones, operaciones y los registros contables asociados a cada operación. Acuérdense de su documento, jóvenes, que es bastante ilustrativo, donde yo partía con saldo iniciales si venía de una empresa en marcha o bien con inicio de actividad propiamente tal, y después se hacían una serie de registros: reconocimiento de remuneraciones, compra de bienes, arriendo de bienes, compra de mercadería, venta de mercadería y así, y después dije que se sacaba un prebalance. Luego de obtener el prebalance, jóvenes, tenemos que regularizar o hacer ciertos ajustes. Esos ajustes principalmente obedecen, entre otros, jóvenes, a las provisiones y reconocer la depreciación de activo fijo o PPE, propiedades, planta y equipo, jóvenes, amortización de activos intangibles, jóvenes, y el deterioro valor de activos. Por favor, entiéndase bien. Lo que yo voy a hacer mención, sobre todo, de la depreciación y la amortización y el deterioro de valor, jóvenes, solo en el concepto genérico. Los métodos de depreciación, de amortización y la profundidad del deterioro de valor de activo es un tema que se trata, jóvenes, para el segundo certamen. Aquí solamente entender las cuentas genéricamente. Ojo con el estudio en ese sentido. Provisión. Hay una definición de provisión correspondiente y antes de entrar a leer vamos a entender lo siguiente. Yo llego a fin de mes o llego a final de año y cuando uno dice hay que provisionar es porque uno ha ido generando instancias donde yo voy a reconocer una obligación a cumplir en el futuro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo aquí? Un ejemplo de ello,
jóvenes, es el siguiente. Aquí muestro el asiento contable donde indico el día, término del mes o término de año, cuenta de gasto a cuenta por pagar, que es la provisión correspondiente. Un ejemplo muy común que yo debo entender que se realiza, jóvenes, cuando el resultado del ejercicio antes de impuesto es utilidad. Y técnicamente, al generar utilidad, yo debo reconocer que estoy sujeto a que me apliquen un impuesto correspondiente. Aquí en el ejercicio voy a usar una tasa de 20% para ejemplificar, sabiendo que en la realidad hoy día esta tasa de impuesto a la renta, jóvenes, un sistema tiene 27% y el otro régimen, jóvenes, tiene un 25%. Pero como ejercicio, obviamente uno le va a indicar la tasa a usar. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que yo tengo un resultado antes de impuesto y la tasa que voy a operar por un 20%, donde el monto del impuesto son 24.000 pesos, aplicando el 20% de estos 120.000. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estamos explicando, jóvenes, ¿qué es lo que estamos diciendo con ello? Hay un asiento contable, 31 del 12 del 2010, impuesto a la renta, que es el gasto por 24 millones, a impuesto a la renta por pagar 24 millones. ¿Y por qué? Porque técnicamente aquí en Chile este impuesto a la renta es un impuesto anual que técnicamente yo lo debo determinar al 31 de diciembre. Pero hay plazo hasta abril del año siguiente para la cancelación y cumplir con él. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy dejando? Dejando el impuesto por el principio de vengado, jóvenes, en el año en que generé la utilidad y obviamente reconozco que debo pagar un impuesto por pagar en abril del siguiente año. Por eso el análisis contable, impuesto a la renta, cuenta de resultado, gasto, pérdida, y el impuesto a la renta como cuenta de pasivo exigible de corto plazo, pasivo corriente. Primera cosa. Segundo, también tenemos y entendemos lo siguiente, se anticipó, vuelvo a insistir, en ese documento que hablé de transacciones y específicamente con el tema de activo fijo, que hoy día se agrupa de acuerdo a las normas internacionales como propiedades, planta y equipo. ¿Qué es lo que debo entender? Toda entidad, toda empresa joven, aparte de tener trabajadores, también requiere de bienes físicos para poder desarrollar su actividad. Es decir, tener terrenos posiblemente, construcciones, equipos, maquinarias, vehículos, etcétera, etcétera, que son adquiridas, jóvenes, compradas, ya sea pagando en efectivo o bien a crédito, pero ¿con qué propósito se compran? Se compran con el propósito de ser usadas. Y este uso es el desgaste, jóvenes, que experimenta por el hecho de usar estos bienes físicos. Por ese hecho del uso que yo hago de esos bienes físicos, yo debo reconocer ese desgaste. Y ese reconocimiento, técnicamente, voy a usar el método más usado, ya después profundizaré, para el segundo certamen se va a profundizar este tema. ¿Cómo reconozco? Cuenta de gasto, pérdida, depreciación a seca contra depreciación acumulada al haber correspondiente. ¿Qué es lo que estoy reconociendo aquí en este registro? Depreciación a depreciación acumulada. ¿Y qué es lo que debo entender? El activo fijo comprende los bienes físicos que ayudan al giro de la entidad contable, con excepción de los terrenos. ¿A qué me refiero cuando digo excepción de los terrenos? El terreno no se deprecia por el uso que yo hago de los bienes físicos. Me estoy refiriendo al uso. También está el método directo de contabilizado donde se carga la cuenta, se carga depreciación y se abona directamente el costo de venta. El método que estoy mostrando yo aquí, jóvenes, depreciación a depreciación acumulada, es el método directo. Es el método, perdón, indirecto de contabilizar la depreciación correspondiente. Y entro a clasificar las cuentas como lo hemos venido haciendo. La cuenta de depreciación es una cuenta de resultado, gasto, pérdida, y la depreciación acumulada, jóvenes, técnicamente es una cuenta complementaria o contracuenta de activo fijo, saldo acreedor. Ojo, dice, la cuenta de depreciación acumulada en el balance general se expone restando el valor libro bruto de los activos fijos consistente con su saldo acreedor. Aquí muchas veces las personas le llaman técnicamente, jóvenes, que es un activo negativo.
Pero vuelvo a insistir, jóvenes, aquí no se le va a pedir calcular el monto de la depreciación, sino va a estar dado. Y lo único que nosotros queremos a esta altura del avance del contenido es que usted distinga que cuando usemos la cuenta de depreciación a secas, sí, depreciación, cuenta de resultado gasto-pérdida, y va al estado de resultado como un gasto operacional, y la cuenta de depreciación acumulada es una cuenta complementaria de activo fijo, o bien cuenta complementaria dentro de propiedades, planta y equipo. Y como cuenta complementaria tiene saldo acreedor. La misma lógica, entender para los activos intangibles. ¿Por qué? Porque los bienes físicos son activos tangibles, pero también hay un conjunto de activos que yo hago uso, jóvenes, que son intangibles. Específicamente nos estamos refiriendo a marcas, franquicias, patentes, entre otros. Y acá también, por el hecho de usarlos, de sacar beneficio de ellos, tengo que reconocer el uso, pero en este uso técnicamente se le llama amortización versus la amortización acumulada. Esto también tiene la misma lógica, jóvenes, de lo que estamos explicando. Esta amortización como cuenta de resultado, gasto, pérdida, obviamente tiene la cuenta como para ser incorporado en el estado de resultado operacionalmente. Y la cuenta amortización acumulada, jóvenes, es una cuenta complementaria o contracuenta de activo intangible. Y como cuenta complementaria tiene saldo acreedor. Y finalmente, dentro de los ajustes, regularizaciones, que también es importante, jóvenes, es entender lo que llamamos el deterioro valor de activo. Eso técnicamente, jóvenes, este deterioro valor de activo, que puede ser un activo fijo o puede ser inclusive un activo intangible, jóvenes, están tratados en los NIC 36. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que yo debo reconocer técnicamente y comparar, jóvenes, el valor contable con el valor razonable del activo. Y cuando se genere una diferencia en que yo debo incorporar una pérdida, esta pérdida se le llama pérdida por deterioro valor de activo. Un ejemplo muy sencillo. Imagínense que nosotros tenemos este equipo que contablemente vale 1000, pero el valor razonable a valor corriente en el mercado me dice que vale 800. ¿Qué me dice la normativa internacional? Que este equipo yo lo tengo que reflejar en el balance a valor razonable en 800. Pero contablemente me dice que vale 1000. Por lo tanto, debo reconocer esa pérdida por esos 200 de tal manera que yo, al leer el balance, pueda estar medido al valor razonable, que es el valor corriente, que en el momento en que presento los estados financieros es el valor justo que tiene este activo. Por lo tanto, al igual como los activos jóvenes, dice pérdida por deterioro de valor de activo contra el activo que estoy rebajando y que puede ser equipo, máquina o algún intangible propiamente tal. De tal manera que el deterioro de valor de activo es una cuenta de resultado, como cuenta de gasto, de pérdida, que también financieramente, jóvenes, para sacar los estados financieros, el estado de resultado debe ser incorporado al estado de resultado. Vuelvo a insistir que cuando ustedes estén estudiando, jóvenes, este documento, entiéndase solo la temática teórica. Ya voy a llegar a un ejercicio previo que hay de esto y me voy a permitir sacar y voy a hacer una síntesis donde también el documento que va a ayudar, jóvenes, y que nos va a plantear como resumen, ¿qué debo hacer yo al término de un periodo? Y aquí hago la síntesis genérica de los tópicos tratados recientemente. Síntesis. Principales ajustes, regularizaciones al término de un periodo. El primer ajuste que acabo de explicar, jóvenes, en este reinicio de este bloque, es distinguir gasto de gasto anticipado. Y volvemos a la misma conceptualización. Gasto existe devengamiento, por lo tanto, como gasto es una cuenta de resultado, pérdida, y como cuenta de pérdida de resultados, jóvenes,
gasto tiene saldo deudor. Si está pagado, el gasto disminuye la caja o el banco, o por pagar genera una cuenta por pagar. En cambio, el gasto anticipado, jóvenes, condición para hablar de gasto anticipado es que tiene que estar pagado. Donde reconozco dos instantes, dos momentos. En el momento del pago no hay devengamiento, estoy pagando anticipadamente el arriendo que voy a empezar a ocupar luego. El gasto anticipado en sí es una cuenta de activo llamada gasto anticipado. En el ejemplo anterior yo le llamé arriendo anticipado porque estábamos haciendo alusión a un gasto de arriendo anticipado. Como cuenta de activo, saldo deudor. Ejemplos que pueden estar asociados a tipo de gasto anticipado: arriendo anticipado, seguro anticipado. Compro y saco la prima, jóvenes, y pago un seguro por un año de todos los bienes físicos que estamos usando. Remuneración anticipada. Me imagino que más de alguien ha escuchado, jóvenes, que muchas empresas tienen como práctica que los primeros días del mes los trabajadores pueden pedir anticipo de remuneraciones. Pero el trabajador todavía no ha prestado servicio. Pero el empleador paga parte de esa remuneración que va a reconocer al final del periodo como gasto. Y luego viene el segundo instante, el segundo momento, al término del periodo ejercicio, hay devengamiento, se debe reconocer el gasto, que es una cuenta de resultado, gasto contra cuenta de activo, el gasto anticipado. Aquí lo único que ha pretendido, jóvenes, una síntesis breve del documento anterior. Luego, el ingreso anticipado. ¿Y qué nos dice? Nos dice lo siguiente: cuando hablemos de ingreso es porque existe realización de vengo, es decir, el ingreso así, ingreso por venta, cuenta de resultado, ganancia, saldo acreedor. Si está cobrado, aumenta la caja o el banco, o está por cobrar, genera una cuenta por cobrar o cliente. Y el ingreso anticipado, que como el ejemplo que habíamos visto, que es el arrendador, el titular del bien, jóvenes, condición, cobrado o percibido. En el momento del cobro no hay devengamiento. Cuenta de pasivo, ingreso anticipado, saldo acreedor. Ejemplo, lo mismo, pero la contraparte ahora. El arrendador, el gasto anticipado, el arrendatario. Arriendo anticipado, seguro anticipado, remuneración anticipada. Al término del periodo, jóvenes, reconozco el devengamiento, la realización propiamente tal, aparece la cuenta de ingreso contra la cuenta de pasivo, ingreso anticipado. Jóvenes, me parece que aquí está súper expresado en forma muy de síntesis lo que el documento anterior, con un ejemplo inclusive, fue mostrado. Con respecto al activo fijo, o PPE, hablamos de depreciación también. Los activos fijos o PPE se generan por compras o aportes. La cuenta activo fijo PPE, jóvenes, es una cuenta de balance y se clasifica como activo no corriente. Y como cuenta de activo tiene saldo deudor. ¿Cuáles son? Ojo, porque me estoy refiriendo específicamente a aquellos bienes físicos que se deprecian por el uso. Las construcciones, las edificaciones, maquinarias, equipos, vehículos, muebles, instalaciones. Estoy generalizando la mayor parte de ellos. La depreciación, condición por el uso, el desgaste que genera el uso. Al término del periodo de ejercicio se reconoce el desgaste por el uso o la obsolescencia tecnológica, se dice inclusive. La cuenta de depreciación, jóvenes, es una cuenta de resultado o pérdida y como cuenta tiene saldo deudor. Y la cuenta de depreciación acumulada, que es la cuenta complementaria, es el registro sobre el cual yo hago depreciación a depreciación acumulada. Al reconocer contablemente la depreciación a través del método indirecto, aparece la cuenta de depreciación acumulada, es una cuenta complementaria de activo fijo o PPE y su saldo es acreedor. Y el tema, finalmente, jóvenes, el tema de la provisión, volvemos a indicar lo mismo,
se genera por el reconocimiento al término del periodo, ejercicio, por uso o consumo de servicio o por impuesto a pagar. La provisión en sí, jóvenes, es una cuenta de balance de pasivo. Como pasivo tiene saldo acreedor. Ejemplo, consumo de servicios. Un ejemplo muy sencillo. Llega el 31 de diciembre, jóvenes, y aún no ha llegado las cuentas del consumo. ¿Qué es lo que hago yo ahí? Una estimación para poder provisionar una cuenta por pagar, una provisión de lo que me va a salir estimativamente mis cuentas a cumplir. Y el otro ejemplo muy común, jóvenes, el impuesto a la renta de primera categoría, explicado anteriormente que usé una tasa del 20%, pero ahora uso otra tasa. Entonces, dice, impuesto a la renta sobre las utilidades del periodo, ejercicio, datos, utilidad antes de impuesto, 10.000, tasa de impuesto a la renta, 27. Haciendo los cálculos correspondientes, tengo un impuesto de renta de 2.700, que es el 27% sobre los 10.000, y el asiento contable, que vendría gasto impuesto renta por 2.700 al debe, contra impuesto renta por pagar de 2.700. ¿Qué es lo que estoy contabilizando ahí? Una provisión de impuesto renta. ¿Y qué estoy logrando con ello? Estoy logrando, por una parte, joven, dejar el gasto en el ejercicio donde generé la utilidad correspondiente y hacer la provisión de un impuesto renta por pagar. Y cuando llegue abril del año siguiente, ¿qué es lo que pagamos? La cuenta por pagar de impuesto renta contra la caja o el banco si lo hacemos vía cheque o transferencia bancaria. Jóvenes, esos son los últimos temas, vuelvo a insistir, que nosotros deberíamos tener en mente para el primer certamen correspondiente. Doy la pausa para ver si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear. Entonces, si no hay pregunta, no hay duda, voy a volver a un documento anterior y me gustaría que hiciéramos un ejercicio genérico. Bien, ahí tenemos un ejercicio muy tipo de certamen, donde tenemos algunas cuentas, donde tenemos el total débito y el total crédito de X periodo. Dice, taller 1, análisis y solución, con las siguientes cuentas correspondientes al 31 de diciembre del 2016. El ejercicio tiene más ejercicios también, este documento también lo voy a subir, jóvenes. Ahí está el balance, lo que quiero explicar. Ahí hay otro ejercicio donde están los asientos contables. Se deja el espacio para que ustedes trabajen el libro mayor, para que trabajen el balance de 8 columnas, jóvenes. Y también después hay un ejercicio muy similar al que hemos tratado, donde hay cuentas contables de mayor y hay preguntas y respuestas a dichas preguntas respectivas. Entonces me gustaría, como ejercicio de esta clase, jóvenes, en lo siguiente. Con las siguientes cuentas correspondientes al 31 de diciembre del 2016, por lo tanto estamos hablando de un periodo enero-diciembre del 2016. Por lo tanto estoy entregando cuentas contables donde se le entrega el total de débito y el total de crédito. Y si ustedes hacen la extensión, la correlación con la materia vista, después puedo sacar los saldos deudores, los saldos acreedores y hacer la clasificación, jóvenes, en otras palabras, hacer el balance de comprobación y saldo y también lograr el balance 8 columnas. Al hacer el balance 8 columnas, puedo sacar los estados financieros. El que debe interesar, jóvenes, en cuanto a estudio de preparación, confeccionar los estados, es el estado de la situación financiera y el estado de resultado. Y en ese sentido es lo que viene a continuación. Y entramos a clasificar cuentas. La cuenta activo fijo o PPE. ¿Cómo la clasificamos? Como un activo no corriente. La cuenta caja. ¿Cómo clasificamos la cuenta caja? Como cuenta de activo corriente. La cuenta banco. Activo
corriente. Mercaderías, activo corriente. Ingresos por venta, cuenta de resultado, ganancia. Cuenta por pagar, corto plazo, CP, corto plazo, por pagar, pasivo corriente. Cuenta por pagar, largo plazo, por pagar, largo plazo, pasivo no corriente. Cuenta obligada socio, es una cuenta complementaria de patrimonio. ¿Qué representa la cuenta obligada? El capital por enterar. Sueldos, ahí me gusta más hablar de remuneraciones, pero no importa. Gasto, pérdida, propiamente tal, resultado. Impuesto renta. El impuesto renta es un gasto por haber generado utilidades. Costo por venta es el costo de la mercadería comprada y vendida. Resultado, gasto, pérdida. Deudores por venta a largo plazo. Deudores, jóvenes. Cuenta por cobrar, cliente también. Largo plazo, activo no corriente. Arriendo, gasto pérdida. Sueldo por pagar. El sueldo por pagar, jóvenes, por pagar, pasivo corriente. Impuesto renta por pagar, lo que acabamos de ver anteriormente, pasivo corriente. Capital, cuenta de patrimonio. Resultado acumulado. Como estoy generando un saldo a acreedores positivo, jóvenes. Utilidad acumulada, ejercicios anteriores. Depreciación, cuenta de gasto pérdida. Y depreciación acumulada, jóvenes, es una cuenta complementaria de activo fijo. Fíjense, en esta depreciación acumulada que tiene un saldo acreedor de 5.000, se entiende como fue contabilizada la depreciación del ejercicio, los 2.500 están incorporados en estos 5.000. Cuando yo dije depreciación a depreciación acumulada por 2.500, fueron incorporadas aquí. Por lo tanto, así como una simple deducción por los números redondos, si por el periodo, jóvenes, estoy imputando o registrando 2.500 y llevo 5.000, quiere decir que ya llevo 2 periodos de depreciación del activo fijo. Al decir que es cuenta complementaria de activo fijo, va a ir a restar este valor que tiene este activo fijo de 40.000. De tal manera que si ustedes suman acá, jóvenes, nos dio 156.750, igual que el total crédito, 156.750. Jóvenes, como primer paso de ejercicio de lo que tenemos a la vista. ¿Alguna pregunta, alguna duda con alguna de las cuentas que fueron citadas? Profesor, Benjamín, cuénteme. la depreciación acumulada, ¿cómo la determinó? A ver, primero que nada, recuerda, el tema de la depreciación deriva a reconocer el uso que yo hago de los bienes físicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, primer paso. Segundo, obviamente se entiende de que yo te mostré la forma en que voy a contabilizar a través del método indirecto. Y la forma de contabilizar, digo, depreciación al debe contra depreciación acumulada al haber. Ahora, este monto de 2.500 está dado. Yo te lo voy a dar en esta oportunidad. Para el segundo certamen te voy a enseñar los métodos, cómo se calcula. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Ojo, ojo. En el tema de los ajustes, específicamente el tema de la depreciación y la amortización, tú vas a tener los datos. ¿Me entiendes? Ahora, la deducción que yo hice de acá, por simples números, como la depreciación del año 2016, como gasto representa solo el uso del año 2016. Y al contabilizarlo, dije yo, depreciación 2.500 contra 2.500 de depreciación acumulada. Y como resultó que la depreciación acumulada es 5.000,
significa que llevo 2 años depreciando los bienes físicos, por deducción de número nomás. Ya, El primer año, 2015, 2.500 y ahora 2016, otro 2.500. Por eso se le llama acumulada. ¿Sí? de acuerdo, profesor. Perfecto. Ok. Ojo con eso para que no entres, y el resto también de los compañeros, alumnos, ¿cierto? Que no entre a decir, bueno, ¿y cómo se va a calcular? No, no, no. Solamente la interpretación, el entender las cuentas, en el caso específico de depreciación y depreciación acumulada, y el tema de impuestos versus impuesto renta por pagar. Provisiones. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Voy a mostrar, jóvenes, a partir de los datos anteriores, voy a mostrar, jóvenes, el balance general, llamado también balance general financiero, balance financiero, pero que corresponde a lo que técnicamente se le llama el estado de situación financiera. A la memoria, este reporte que muestra el total de activos, el total de pasivo exigible y el total de patrimonio, con una agrupación correspondiente. Pero aquí me permito, por un tema práctico también, y que tomen conocimiento jóvenes, hoy día la normativa internacional, aparte de clasificar como activos corrientes, activos no corrientes, pasivo corriente y pasivo no corriente, también nos entrega una agrupación al interior de esas clasificaciones como tales. Fíjense, aquí yo estoy entregando una nomenclatura lo más clásico, básico de cualquier empresa. Dentro de los activos corrientes, donde voy a tener caja, banco, cliente, documentos por cobrar, mercadería, remanente de crédito fiscal IVA, pago provisional mensual, que todos son cuentas de activos corrientes en esa clasificación genérica, pero además las normas hacen subgrupo al interior. Eso quiero que se entienda. Le vamos a llamar efectivo y efectivo equivalente, y de acuerdo a la mención de cuentas, ¿qué cuentas formarían parte de este efectivo y efectivo equivalente? Lo que nos queda en la caja más el banco. Recuerden que los valores que yo incorporo a este reporte son los saldos deudores, si son cuentas de activo, y saldos acreedores, si corresponde a la columna de pasivo. Un ejemplo sencillo, la caja. ¿Por qué 7.000? Si nos vamos a la caja, 18, total débito, total crédito 11.000, saldo deudor de 7.000. Que en el fondo es como tomar estos valores y hacer el balance 8 columnas. Y tomo los valores saldos y voy incorporando aquí. El otro valor que yo debo incorporar a efectivo y efectivo equivalente es la cuenta banco. Y me quedan ahí en el banco al final del periodo 11.000. Si sumo los 7 más los 11, me da los 8.000. Después hay una subclasificación dentro que se le llama deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes. ¿Y qué cuentas debería yo incorporar ahí? La cuenta cliente, la cuenta documentos por cobrar, que de acuerdo al ejemplo, jóvenes, no tiene valores, pero quise incorporarla para explicar lo que estoy haciendo. Por eso es 0. Existencias, que son las mercaderías o productos para la venta, que también se le llama genérico, que son 15.000, que es el saldo deudor de la cuenta. Por eso en existencia tengo 15.000 pesos. Activos por impuestos corrientes. Fíjense, si la empresa al final del periodo, diciembre, que en este caso 31 de diciembre del 2016, no hubiéramos quedado con remanente de crédito fiscal, y el pago provisional mensual, que en este caso puntual, jóvenes, como cuentas, no aparecen y tienen, por eso es 0. Y los activos no corrientes, fíjense que tomé propiedades, planta y equipo o activo fijo, valor bruto, que es el total que nos costó 40, menos depreciación acumulada, a la pregunta en parte relacionada con lo que preguntó Benjamín, valor bruto, depreciación acumulada, menos 5.000, el valor contable para el balance, 35.000. Y deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente, tengo deudores por venta a largo plazo que son 3.000.
El total de activo suma los 33, que son los corrientes, y 38, que son los no corrientes, suma los 71.000 que están ahí. Primera cosa. Segundo, fíjense que dentro de los pasivos se subdivide también en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y también hay su agrupación al interior de esto. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corrientes, cuentas por pagar que tiene un saldo de 15.750 y hay otra cuenta que también, de acuerdo a lo anterior, sueldo por pagar 2.250. Al sumar ambos saldos acreedores, suma los 18 que están ahí. Tengo pasivos por impuestos corrientes. IVA por pagar, en este caso impuesto renta por pagar, 1.750, y como no hay IVA por pagar, jóvenes, no se está trabajando con IVA, 1.750 es el pasivo por impuestos corrientes. Y tengo pasivos no corrientes, que son las cuentas por pagar, y otras cuentas por pagar no corrientes, que corresponden a la cuenta por pagar largo plazo, que son los 15.000. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuál es el total de pasivo exigible? Tendría que sumar los 19.750 corto plazo, corriente, más los 15.000 jóvenes, que es un pasivo no corriente, que es la parte, pasivo exigible. Corto plazo más largo plazo. Porque estoy preguntando por el total de pasivo exigible. O a seca, ¿cuál es el monto de pasivo exigibles? Y fíjense cómo presenta el patrimonio. El capital enterado es producto de capital social, que fue la temática que vimos en la clase pasada, el lunes pasado, perdón. Capital social por 25, menos cuenta obligada, que es el capital por enterar, 25, menos 5, tengo un capital pagado enterado de 20.000. Y con respecto al resultado acumulado, entiéndase bien lo que estoy explicando, ojo, hay un resultado de ejercicios anteriores, los 11.000, y obviamente el resultado del ejercicio, los 5.250, y también tendría que estar restando si hubieran retiros. Como no hay retiro, es 0, 11, más 5.250, tengo un resultado acumulado total de 16.250. Pero entiéndase bien, dentro de estos 16.250 está el resultado del ejercicio. Y a través de las cuentas anteriores, ¿cómo obtengo el resultado del ejercicio? Ingresos ordinarios, de rutina, normales, ingresos por venta de 45, menos costo por venta, 25.000, los 25. La diferencia, obtenemos lo que llamamos margen bruto, algunos también le llaman resultado bruto. Como es positivo, también le podría llamar ganancia bruta, 20.000. Le restamos los gastos de operación, sueldos, 9.000, depreciación, 2.500, arriendo, 1.500, le resto un total de gasto de operación, 13.000, y ahí tengo un margen o resultado operacional antes de impuestos de 7.000. Le restamos el impuesto que obviamente determinamos de acuerdo a las condiciones de 1.750, que obviamente si ustedes ven la deducción, llegan a la tasa del 25 y tengo lo que llamamos margen o resultado después de impuestos, resultado del ejercicio, resultado neto también de 5.000, y esos 5.000 jóvenes están ahí determinados y forman parte de esos 16.250. Hoy las normas internacionales presentan los reportes de esta manera. Pero por eso hay que entender muy bien, jóvenes, cómo se plantean los ejercicios que ustedes van a estar revisando permanentemente. Si lo doy separado, bien, pero a lo mejor lo puedo dar junto, como aparece aquí como 16.2, pero además tengo que entregar el cómo, qué parte de este 16.250 es un resultado de ejercicios anteriores y qué parte de ese es el resultado del ejercicio en que se están presentando los estados financieros. Los otros ejercicios creo que están bastante a la vista, jóvenes, los asientos contables, pero yo me quería detener en parte con este. Voy a dejar las cuentas a la vista para ver si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que aclarar o extender la explicación.
Por ejemplo, Benjamín me hizo la pregunta, aquí los montos están dados. ¿Por qué? Porque hasta aquí, de acuerdo al contenido a desarrollar jóvenes, no se le enseñan todavía los métodos. Eso está para el segundo certamen. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda o algo que volver a explicar con respecto a las cuentas o bien con respecto al estado de la situación financiera o bien al estado de resultados? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, por mi parte, profe. Martín, gracias por tu respuesta. A ver, jóvenes, el próximo lunes es festivo. Y yo les quería proponer, y quiero saber de ustedes, si están sujetos. Eso no quita de invitar a los jóvenes a participar de la clase de los días martes y de los días jueves, que son los paralelos 3 y 2 respectivamente, 7, 8 y 9, 10 respectivamente. Quiero ofrecer, jóvenes, más allá de la ayudantía, y obviamente el ayudante que es del paralelo 8 lo tiene presente esto, jóvenes, de hacerle una clase solamente de repaso, de taller, de ejercicio. Y estoy considerando hacerla el día miércoles o bien el día jueves. Y estoy pensando en hacerla estoy dando un margen de tiempo, a partir de tipo 6:30 en adelante. Jóvenes, ¿ustedes estarían dispuestos a participar? Eso no quita, jóvenes, a que esa clase va a ser grabada y obviamente subida a la plataforma para aquellos alumnos que a lo mejor por cuestiones de, de agenda personal, jóvenes, no puedan participar. Pero los que puedan participar, ¿estarían dispuestos a participar? Una clase de apoyo, más que nada, en virtud de que el lunes, como es festivo, reforzar, jóvenes, y hacer algunos ejercicios como síntesis, certamen número 1. ¿Estarían dispuestos a participar? Sí, profe, por mi parte, Yo diría. ¿Sí? profe. Perfecto. profe. Aquí me responde Benjamín, Byron, José, Juan también. ¿Y por qué se los digo? Eso no quita de que el que pueda tener disponibilidad pueda participar de los otros paralelos, pero me gustaría que por lo menos, y ahí yo estaría informando. ¿Y por qué hablo del miércoles y del jueves? Puede ser uno o el otro día. Sencillamente, y no hablo del martes porque está recién del festivo y porque creo, de acuerdo a lo que uno podría suponer, jóvenes, a esa altura, jóvenes van a tener avanzado estudio, lectura, desarrollo de ejercicios, y que, ya gracias Martín, también Juan, jóvenes, de tal manera para apoyar eso. Pero la idea justamente de traer la síntesis y yo con uno o dos ejercicios donde van a venir planteados y poder resolverlos. Y al momento de resolver, hacemos las consultas y hacemos, obviamente, ¿cuánto se llama? Lo replanteamos y si necesitan explicar y ustedes aprovechar ahí a hacer todas las consultas pertinentes. Entonces, yo creo que es pertinente, la materia ya está pasada, voy a subir, obviamente, los documentos si no están subidos, y obviamente para que dispongan. Y voy a trabajar de inmediato en la elaboración del video de la clase de hoy día, de tal manera que obviamente poder subirlo. La clase que hice el día de hoy, jóvenes, con respecto a los otros paralelos, la voy a hacer entre el martes, mañana y el jueves. En esta semana no voy a avanzar más que de acuerdo a lo que tengo aquí y le di con ustedes, para que obviamente exista una homogeneidad. Y voy a explicar, Profe, perdón, Byron, la materia del certamen es hasta ahora. hasta ahora, ¿ok? Hasta ahora. O sea, todos los documentos que tú encuentres en la unidad 1, en la plataforma, y todo lo que está asociado hasta hoy día, en el fondo, hoy día terminamos la materia y la próxima semana sería reforzamiento, repaso, como le queramos llamar.
Por eso quiero explicar lo siguiente. Fíjense, el taller 2 hay operaciones y además están las contabilizaciones de ellas. Por último, para que sirvan de ejercicio ya planteado. Dejo abierto, repito, el libro mayor, para los que quieran seguir trabajando en ello. Dejo abierto, jóvenes, para completar el balance general 8 columnas. Y después viene un ejercicio taller 3, donde se plantea un libro mayor con diferentes cuentas, ¿sí? Y ahí hay 11 preguntas que se formulan a partir de lo planteado. Creo que es un buen documento también para la ejercitación de ustedes, ¿sí? Entonces, con eso, jóvenes, al repasar las cuentas, y fíjense que las cuentas que hacemos, caja, banco, cuentas por cobrar, crédito fiscal IVA, ya le agregamos el IVA correspondiente porque a esta altura, equipo e instalaciones, vehículo, cuentas por pagar, débito fiscal IVA, IVA débito por pagar, ya está la fórmula correspondiente. Cuenta capital, arriendo, remuneraciones, servicio y venta por servicio. Y a partir de eso, como se entiende que ya están registrados, se hacen preguntas y se dan las respuestas debidas en virtud de las planteadas anteriormente. ¿Qué pueden hacer ustedes? Como yo tengo el balance, el libro mayor, puedo hacer el balance 8 columnas, y al tener 8 columnas puedo también hacer el estado de la situación financiera y además puedo hacer a su vez, jóvenes, también el estado de resultados. Que no creo, también no sería malo que pudieran, el que les gustase, jóvenes, desarrollarlo. Jóvenes, tienen ejercicios y obviamente cualquier ejercicio nuevo que yo plantee como taller, obviamente va a ser subido oportunamente a ustedes. ¿Sí? Estos ejercicios están en este documento, jóvenes, que están tratados como preparación de los estados financieros finales. ¿Ok? Jóvenes, entonces, yo les voy a informar el día martes si la ayudantía la hacemos como clase mía, independiente a la ayudante, y voy a tratar de no toparme con él, de tal manera para tenerlo presente. Tengo entendido que Gonzalo, que es del paralelo 8, hace clase ayudantía el día miércoles. ¿Sí? Si no me equivoco. Sí. Perfecto. Entonces, lo más probable, jóvenes, que lo voy a proponer para el jueves. Por último, para que tengan la ayudantía previa y el día jueves resolver ya las preguntas en virtud del día sábado, que es el certamen. ¿Ok? El jueves Bien, igual jóvenes, sería en la tarde. siempre en la tarde, siempre en la tarde. ¿Ok? Yo no me quiero comprometer para un día en la mañana por la agenda personal nomás, pero sí que estaría dispuesto y va a ser grabada y va a ser subida, y si usamos algún documento ahí también se les va a subir oportunamente. Y que por lo demás lo vamos a usar porque van a hacer ejercicios. ¿Ok? Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda a lo que ya fue tratado hoy día? Yo sé que recién está haciendo, tenemos 2 semanas por delante. Vuelvo a insistir, jóvenes, si tienen duda cuando estén estudiando, usen el WhatsApp, no tengo problema. Se identifican, me saludan primero que nada, se identifican, pero muy sencillo, en este caso, César o Benjamín, P8A, es del paralelo 8, y manda la consulta de inmediato, jóvenes nomás. ¿Ok? Ok, profe. Vale. Vía profe. WhatsApp sería oportuno. Así que voy a